Nosotros vamos a empezar hoy con una nueva unidad, el recorrido de una última etapa dentro del cursado de Economía 2020, donde hasta ahora hemos visto, por un lado, todos los elementos conceptuales, categorías, cuestiones que son necesarias cuando nos pongamos a hablar ya de lleno sobre el tema de la realidad económica argentina. Además estuvimos viendo la evolución y la expansión del capitalismo a nivel mundial, porque es dentro de ese sistema donde se inserta la economía nacional y lo que nosotros queremos entender, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo explican las distintas teorías? De manera de que sepan todos que hay al menos más de una explicación de qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando y qué puede pasar. Entonces nuestro objetivo fundamental es llegar a entender la economía argentina. Entonces en las últimas dos unidades tenemos justamente, por un lado la unidad 7, la conformación económica estructural de la Argentina, que va desde la década del 80 del siglo XIX hasta mediados de los años 70, que hicimos un corte, y la última unidad que ya toma desde el inicio del agotamiento del modelo ISI en la segunda fase hasta hoy. Entonces ahora vamos a ver en la unidad 7 cómo se conforma la economía argentina, y además de entrar en hacer un repaso sobre el tema de las crisis, tipo de crisis, modelo de acumulación, que son elementos que nos van a ayudar a entender mejor la realidad, que son elementos que sirven para que les quede a ustedes, para el análisis posterior de cualquier momento que quieran hacer de la realidad en la que viven. Nosotros vamos a analizar cómo la conformación estructural de la economía argentina va tomando cuerpo, va pasando por fase, y lo que resulta de lo que hoy somos, los problemas que tenemos, etcétera, no es el resultado o la consecuencia de la política de este gobierno, ni el gobierno anterior, sino que es el desenlace de todo de un largo proceso histórico, a lo largo del cual se fueron generando cuestiones estructurales, fueron generando cambios, clases sociales, particularidades y herencias que van quedando y que van a explicar por qué hoy estamos como estamos. Entonces, en esta conformación estructural, vamos a ver hasta mediados de los años 70, tres etapas históricas expansivas que nosotros llamamos modelo de acumulación, que sería el modelo agroexportador, el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones en su primera fase, que es la llamada ISI fácil, y la segunda fase de la ISI, o la sustitución de importaciones complejas, que es lo que llega hasta mediados de los años 70. Esto es un poco el panorama de la unidad 7, que, como yo le decía, tiene como objetivo brindar elementos para entender mejor la situación actual, y la vamos a entender mejor en la medida que entendamos ese proceso histórico del cual surge como resultado lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la situación actual combina desde cuestiones estructurales que van marcando ya las bases sobre las cuales se va a desarrollar la economía en el territorio nacional, y además también en simultáneo luchas políticas que se van a ir generando en el transcurso de esa evolución histórica, ¿no? Entonces vamos a ver esos antecedentes lejanos y también cuestiones más cercanas cuando estemos más próximos en el tiempo. Vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con el contexto interno, o sea, que lo que sucede dentro del país, dentro del territorio, pero que también está muy vinculado con lo que va sucediendo en el contexto mayor. Nosotros somos parte, si bien dependiente y subordinada y periférica, pero parte de un sistema mundial. Entonces vamos a ver cómo se inserta la economía argentina en la economía mundial, y cómo ese entorno nos va también condicionando, ¿no? Y también vamos a ver la sucesión de esos modelos que yo les señalaba, como el marco que nos va a permitir entender qué fue pasando y qué fue quedando como herencia de cada etapa histórica. Nosotros ya habíamos visto que el capitalismo es un sistema económico muy dinámico, pero que entre sus tendencias estructurales habíamos hablado de que mostraba un funcionamiento cíclico, o sea, que es dinámico, es creciente en el largo plazo, pero no es un crecimiento lineal, parejo, ininterrumpido, sino que es un crecimiento que se da en forma cíclica. Significa que hay etapas expansivas donde hay un montón de elementos que
favorecen ese proceso de reproducción ampliada del capital, porque hay posibilidades de producir, vender y ganar, y la reinversión de la ganancia significa crecimiento, y crecimiento del mercado, más empleo, más ganancia, más consumo, más inversión, pero que en algún momento los elementos que favorecieron la etapa de surgimiento y de desarrollo se transforman en un freno. Entonces llega el momento del agotamiento. Lo que nosotros entonces entendemos es que cada fase histórica expansiva que surge, se desarrolla y se agota en el tiempo, le llamamos modelos de acumulación, modelo económico-social, y el fin de un modelo significa que se inicia una crisis, que esa crisis va a traer cambios profundos que van a recrear las condiciones para volver a crecer. Volver a crecer significa que se supera la crisis, que se inicie un nuevo periodo expansivo o un nuevo modelo de acumulación. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que la evolución de la economía es la sucesión de distintos modelos de acumulación, que es lo que nosotros queremos entender ahora, ¿no? Y lo que vamos a ver justamente en este desarrollo de esta unidad, que toma desde la década del 80 del siglo XIX hasta mediados de la década del 70, con esos tres grandes modelos de acumulación. El modelo agroexportador, el modelo oligárquico agroexportador, que va desde los años 80 del siglo XIX hasta la crisis del 30, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que va desde mediados de los años 30 hasta mediados de los años 50, la primera etapa, ¿no es cierto?, la llamada etapa fácil, que entra también con problemas hacia la primera parte de la década del 50, y que se agota, diríamos, en su primera fase, y que lleva a una reestructuración de la economía argentina y una nueva fase de la ICI, la llamada ICI compleja, que va de mediados de los años 50 a mediados de los años 70. Este es el recorrido que vamos a hacer, y ahora entonces vamos a tomar específicamente el modelo agroexportador. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver de cada modelo? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, vamos a ver básicamente cuáles son las condiciones que van a permitir el surgimiento de cada modelo. Es decir, en qué circunstancias, tanto del contexto externo como de las circunstancias internas, se produce el inicio de un modelo de acumulación, y cómo se da la conformación estructural, es decir, cuál es la fuerza dinámica que con su demanda arrastra la mayor producción, cuáles son los sectores o las ramas económicas más importantes, cuáles son los sectores sociales que van asociados a esa determinada estructura económica y que van a dar la característica de la sociedad argentina, es el capitalismo dependiente en la Argentina, que va a pasar por estas etapas, ¿no? Entonces, el modelo agroexportador se puede decir que es el primer modelo, que es el que surge cuando la Argentina se llega a organizar. Nosotros fuimos primero un territorio independiente y soberano antes de que llegara la invasión y la conquista de los europeos, ¿no es cierto? O sea, había un territorio ocupado por millones de seres humanos desde hace miles de años. Bueno, cuando llegan los europeos, después de procesos, digamos, muy violentos, van ocupando el territorio, y en esa ocupación del territorio nosotros fuimos colonia de una de las potencias que se había expandido a partir del siglo XVI, que era España. Entonces nosotros tuvimos el estatus de un territorio colonial hasta que entre 1810 y 1816 se produce el inicio del periodo de independencia del territorio, independencia formal, es decir, primero la declaración del gobierno patrio en 1810 y en 1816 la declaración de independencia. Pero desde que se independiza este territorio del dominio colonial español, pasa un tiempo hasta que logra unificarse el territorio y reorganizarse como una nación, digamos, teóricamente soberana, allá por los años 1853-1860, es decir, cuando se aprueba la Constitución y cuando finalmente se integra Buenos Aires al nuevo país. Entonces se puede decir que en esta nueva etapa, ya pacificado el territorio y organizada la nación,
el país se va a dar una forma también económica que va a caracterizarse por tener una inserción dentro del capitalismo mundial, no ya como una colonia sujeta al monopolio comercial español y muy atrasado, sino que va a ser una colonia más próspera, va a entrar dentro de la hegemonía y la dependencia comercial de la potencia más poderosa que va a haber el capitalismo en esa época, que es Gran Bretaña. Entonces, en la década del 80 se puede decir que ya está conformado este modelo sobre la base de tener como principal demanda de la producción global del territorio la demanda inglesa de alimentos y de productos primarios. Esto va a ser un poco la característica de la Argentina durante varias décadas, donde lo que se ve como eje central es que el principal medio de producción que tiene el país es el territorio de la tierra, digamos, el suelo fértil, la zona de la pampa húmeda, que es apta para producir grano y carne, que van a ser los productos de mayor demanda de la economía inglesa, ¿no? Pero además, como la economía inglesa es una economía industrializada, que ya ha pasado por una fase de la revolución industrial, necesita colocar sus excedentes, por lo tanto esto va a ser muy funcional a la organización que estaba haciendo Gran Bretaña del mundo en función de sus intereses. Entonces, ¿cómo se da esa organización? Hay una apropiación de la tierra a partir de la expulsión de los que estaban habitando desde hace miles de años en nuestro territorio a través de las llamadas o mal llamadas campañas del desierto, primero en el gobierno de Rosas y después, una década después, en el gobierno de Roca, donde son prácticamente masacrados, exterminados las comunidades indígenas, y esas tierras quedan libres para poder ponerlas a producir productos primarios que van a ser los que son demandados por la gran potencia capitalista que va a ser Gran Bretaña, ¿no? Entonces el territorio interno unificado, pacificado, la tierra concentrada en muy pocas familias, ¿no es cierto? Y esto va a generar también, va a estar acompañado por un proceso de inmigración, de población que viene en números muy importantes de países de Europa, donde empieza a ser sobrante por el desarrollo industrial que tienen ellos y el reemplazo, ¿no es cierto?, de la maquinaria utilizar maquinaria reemplazando mano de obra. Entonces toda esa mano de obra expulsada van a venir a ser los migrantes que van a dar en parte el trabajo para la producción primaria local. Y con importantes inversiones del capital extranjero, especialmente capital extranjero que provenía de Gran Bretaña, ¿no?, que se va a radicar en zonas que están, en sectores que están muy vinculados a esta producción primaria, es decir, en sectores vinculados al comercio exterior, vinculados a la finanza, vinculados al transporte, al comercio interno. O sea que vamos a tener como base, ¿no es cierto?, del despegue, llamémosle así, entre comillas, económico en este primer modelo, a los capitales extranjeros, a los grandes terratenientes, y la producción primaria como el sector más importante, la producción de grano y carne, que están destinados básicamente a la exportación. Entonces la fuerza dinámica de este modelo va a ser la demanda externa de granos y carne, que es lo que va a mantener ese crecimiento notorio que va a tener la Argentina, que prácticamente cambia totalmente la configuración de lo que era la Argentina hasta ese momento, ¿no? Profesor, por ahí Sí. ha sido muy claro en la explicación sobre lo que es el modelo agroexportador y las corrientes inmigratorias. Lo que pensaba en este punto es también lo importante que fue en ese momento que haya habido una oligarquía terrateniente que era la única que demandaba por ahí bienes que eran por ahí de otras partes del mundo. Quiero decir que aprovechando las ventajas que ofrecían como el trabajo o trabajar la tierra, bueno, al principio no fue un impedimento, justamente para el crecimiento del modelo. Que haya poca gente que demande, por ejemplo, otro tipo de bienes que solo demandaba la clase
oligárquica o la clase terrateniente. Eso es más posterior a principios de siglo, ¿no? Es cuando ya empieza a haber por ahí el surgimiento de lo que es la Unión Cívica Radical, Irigoyen. Sí, en realidad uno puede decir que en esta etapa, inclusive ya en la etapa anterior, aunque todavía no era la zona del territorio que más se va a desarrollar a partir de este modelo, que es la zona del Puerto de Buenos Aires, el litoral pampeano, donde ahí se va a concentrar la población, pero antes, cuando todavía no era la más próspera, gran parte de la producción industrial, de los bienes de consumo de uso habitual, ¿no es cierto?, de la gente, eran importadas. Muchas veces estaban limitadas a poder importarlas de España, porque España no había impuesto una forma de monopolio comercial, por más que lo hiciera Gran Bretaña, era España que nos permitía traer las cosas, pero a partir de esa ruptura con España, son los ingleses los que inclusive los que más promovieron la independencia de este territorio, ¿no es cierto? Porque a ellos lo que les interesaba era poder establecer vínculos directos y tener ya una dependencia mucho más, cercana a su dominio, ¿no es cierto? Entonces, siguieron produciendo y abasteciendo al mercado, y ese mercado fue creciendo en la Argentina durante el modelo agroexportador, en especial en la zona más cercana al puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, el sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, y la capital federal, que después va a ser capital federal, es decir, ahí es donde se va juntando también la mayor cantidad de población. Esa población va a tener como característica que va a ser un sector muy elitista, es decir, el sector de llamada oligarquía, la oligarquía terrateniente, y sectores vinculados con los negocios y las inversiones extranjeras, fundamentalmente británicas, que van a tener, sí, seguramente un nivel de consumo y un pasar muy holgado, pero también va a haber consumo más bien de bienes de consumo como podemos decir, alimentos, ropa, que cuando requerían cierto procesamiento eran todos productos importados. O sea que los productos importados venían para distintos sectores, pero fundamentalmente el consumo más importante era el consumo del sector de más alto ingreso, ¿no? Por ahí pensaba Ahora, justamente esto, que estaba concentrado, bueno, no generó un inconveniente al principio. No todos lo demandaban. Después cuando la sociedad empezó a crecer, a tener acceso a la educación, bueno, también puede haber generado un clima de, por ahí, requerir otros productos que tenían otra clase social. Eh, sí, pero todavía acá no se veía ningún cuello externo, en el sentido de que era tan abundante la demanda de grano y carne y la producción interna que iba ocupando más territorio, territorio no tan cercano al puerto, es decir, se iba ampliando la frontera agropecuaria, en la medida de que se ampliaba la demanda externa. Y en la medida que se ampliaba la demanda externa y aumentaban las exportaciones, también había mucha disponibilidad de divisas con las cuales nosotros importábamos lo que necesitábamos. Entonces, no se presentaba todavía un problema de abastecimiento interno, porque el modelo funcionaba de esa forma. Si nosotros producíamos eh, alimentos sin procesar, o a partir de principios del siglo XX, recién se empezó a desarrollar ciertos sectores industriales, pero de agregado de valor, como decir, bueno, el trigo, hacer molino, de la caña de azúcar, hacer los ingenios azucareros, de la carne, empezar a hacer los frigoríficos, pero una primera industrialización, pero después todo se hacía de afuera, es decir, se exportaban los cueros y se compraba el calzado, se exportaba la lana y se compraban los tejidos y la ropa. Es decir, que había posibilidades porque este modelo generaba un gran crecimiento de las exportaciones y de la divisa, ¿no? Entonces, este crecimiento en principio no va a tener esos cuellos de botella que sí van a aparecer más adelante, y en cierta manera, bueno, tuvo un periodo de varias décadas de gran expansión, ¿no es cierto?, donde eh, había más demanda, había más producción, crecía la infraestructura fundamentalmente ferrocarriles, donde el Estado, si bien es cierto que jugaba un rol más de Estado gendarme, limitado a las actividades básicas de un Estado, como ser garantizar
la seguridad interior, el orden, la defensa, la justicia, también en un principio puso inversiones para poder desarrollar la estructura ferroviaria, porque era la primera etapa, la etapa más riesgosa. Una vez que ya estaban muchos ferrocarriles funcionando de manera eficiente y con resultados superavitarios, ahí pasó el proceso de privatización. Ahí fueron los ingleses los que fueron comprando esos ferrocarriles y después fueron extendiendo las vías. Y justamente, bueno, en este modelo es donde se sientan las bases para el desarrollo territorial de la Argentina, donde va a tener como característica central un desarrollo desequilibrado desde el punto de vista geográfico, porque se habla de lo que se llama el macrocefalismo, es decir, donde había una cabeza muy grande, que era el puerto de Buenos Aires, el litoral pampeano, las zonas que más se desarrolló, porque ahí es donde funcionaba un poco el gran nodo de donde venía al puerto de Buenos Aires toda la producción industrial, que después se repartía en el territorio, y del resto del territorio venía al puerto la producción primaria que se iba a exportar por buque hacia Gran Bretaña. Entonces, en esa zona donde más hubo más dinámica económica, más crecimiento, donde se fue asentando más población, donde había más consumo, más demanda, más inversiones, y eso ya va a dejar una herencia que hasta hoy se ha mantenido casi sin grandes cambios, ¿no? Es decir, que el grueso de la población se va a asentar en esta parte del territorio. Se puede decir que uno de los problemas estructurales que tiene el país y que está asociado también al gran poder que va a tener Buenos Aires en toda la historia de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque justamente concentra lo que llaman la renta del puerto, ¿no? Que es el derecho a que entren los productos o a que salgan los productos. Entonces, este modelo lo que tenía como característica era, yo creo que vos lo señalaste recién, ¿no es cierto? Hay un sector minoritario, pero que propietario de los principales medios de producción, o sea, de la tierra, el sector terrateniente, y los inversores extranjeros, inversores ingleses, que tenían inversiones en rubros estratégicos, ¿no? Para este modelo, y por lo tanto el grueso de la población no va a recibir los beneficios. Hay una gran cantidad, millones de inmigrantes que llegan con mucha expectativa para producir las tierras, pero con la idea de ser propietarios. Lo que pasa es que la tierra ya estaba concentrada, estaba repartida en un puñado muy reducido de grandes terratenientes, entonces tenían que ser arrendatarios, es decir, no podían aspirar a ser, y eso significa situaciones de sobreexplotación por parte de los dueños, ¿no? Entonces hay se podría decir, un sector que se asocia al crecimiento más allá de la oligarquía, del capital extranjero, que van a comprar lo que son los sectores medios, que vos señalabas recién, ya hacia principios del siglo XX, y que van a empezar a configurar políticamente otro escenario, además de la estructura social, estructura económica que se va modificando. Pero el modelo agroexportador básicamente es un modelo muy elitista, muy concentrado, pero que es muy dinámico porque a medida que va creciendo va incorporando gente al trabajo y gente que va pretendiendo también tener mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, este modelo va a tener una etapa de expansión, pero va a empezar a sufrir también las consecuencias de los cambios que se producen, o de las crisis que se producen en el mundo, ¿no es cierto? En los países centrales, que lo van a repercutir directamente. Porque cuando un país que es un poco el eje de la demanda de nuestros productos, entra en crisis, deja de demandar nuestros productos y de pronto caen nuestras exportaciones, caen los ingresos del Estado que se basan en impuestos a las exportaciones y por lo tanto se produce un impacto muy fuerte adentro del país por la pérdida de trabajo, por la pérdida de ingresos. Eso genera más pobreza, genera dificultades que muchas veces obligan a que los gobiernos empiecen a endeudarse con el exterior para superar esto. Pero ya se notaba que cuando empiezan las primeras crisis, fines del siglo XIX, cómo repercuten directamente esos acontecimientos externos en un modelo dependiente, tan dependiente de la demanda externa.
Y un poco también acá se da la inserción en lo que se llama la División Internacional del Trabajo, que promueve el capitalismo del siglo XIX y después durante el siglo XX, donde hay un pequeño grupo de países que monopoliza la producción industrial a escala mundial, y el grueso del resto de los países que se especializan en la producción primaria e intercambian, con la característica que en el intercambio siempre ganan los que producen bienes industriales. Entonces, esto también es una característica de este modelo. Y un poco como para ver en la dinámica, a dónde está digamos, la dificultad de este modelo, es que cuando, por un lado, la Primera Guerra Mundial genera una recesión muy fuerte, una caída muy brusca, una de las mayores caídas que tuvo en la historia de la economía argentina, el PBI, por el impacto que tuvo la guerra, pero también ya hacia mediados de la década del 20, se empezaba a ver que el contexto mundial estaba cambiando, porque este modelo, digamos, la Argentina, la estructura económica, la estructura social y la política se fue edificando sobre la base de la demanda externa de grano de carne, ¿no es cierto? Es decir, todo se modificó, es decir, toda la infraestructura, la producción, la estructura impositiva, todo en función de este modelo, ¿no? Mientras andaba bien, todo bárbaro, pero cuando empiezan a cambiar las condiciones en el mundo es donde empiezan a verse los problemas de agotamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no empieza a ser tan dinámica, sino que empieza a perder fuerza la demanda externa de grano y carne. ¿Por qué? Bueno, porque aparecen en el mundo otros países que compiten con lo mismo que nosotros hacemos por tener ventajas naturales similares, como ser Norteamérica, como ser Australia, Nueva Zelanda, que son países que tienen grandes territorios con posibilidad de producir lo mismo que estamos produciendo nosotros. Entonces, de pronto hay otros a quien comprarle. Pero además, países de Europa, el propio Gran Bretaña, países de Europa que empiezan a incentivar su propia producción primaria para no depender tanto de las importaciones, de manera de que ya no demandan tanto alimentos. Y hay otro elemento que tiene que ver un poco con la dinámica del crecimiento de cualquier país, que es que a la medida que aumenta el nivel de ingreso de los países que crecen, los países centrales, lo que consume, el perfil de consumo de sus habitantes, deja de ser menor el consumo de bienes básicos y de alimentos, y empiezan a reemplazarlo por otro tipo de bienes. Entonces, la demanda de alimentos y de materia prima en el mundo, en la década del 20 ya, del siglo XX, ya empieza a ser más limitada. Y esto frena la expansión que tenía este sistema económico en todo el territorio. O sea, que ya no crece tanto la expansión de los ferrocarriles, la frontera agropecuaria se va estancando, el comercio británico ya no es tan importante en el crecimiento, y esta vulnerabilidad que nosotros tenemos hacia lo que sucede en el mundo va a terminar con la crisis del 30, que es una crisis que se inicia en el año 29 en Estados Unidos y que va a traer como consecuencia una abrupta caída de la demanda de materias primas en general, productos agropecuarios y alimentos, y con ello van a caer todo el esquema que se había montado, tan estructurado, ¿no es cierto?, de nuestro país, inserto como se llamaba el granero del mundo, abasteciendo a lo que era la industria, la manufactura del mundo, que era Gran Bretaña. Entonces acá se puede decir que viene el agotamiento del modelo, porque un modelo que había crecido sobre la base de exportar bienes primarios cada vez más, siendo el sector, la rama más dinámica, el agro y el comercio exterior, al caer esto, cae prácticamente todo el edificio que se había construido sobre esa base. Entonces estamos acá hacia, digamos, la crisis del 30 y el fin del primer modelo de acumulación, que generó cambios estructurales tan importantes y un crecimiento enorme de la Argentina, que en términos comparativos, por la capacidad productiva, por el nivel PBI por habitantes promedio que había, lo ponían como entre las potencias más importantes del mundo. Pero lo que pasa es que la crisis del 30 significó que cambiaba el panorama. Cambió un panorama que nos había permitido generar este proceso económico histórico tan extraordinario,
y ya no dependía de nosotros, porque muchas veces se plantea entre aquellos que todavía añoran la época de la Argentina agroexportadora, sosteniendo, bueno, que la Argentina en ese momento sí era poderosa, tenía los niveles de consumo per cápita más elevados, bueno, todo lo que se decía, y que eso fue porque se cambiaron las condiciones, porque hubo políticas que no acompañaron, en realidad no fue una decisión interna, no fueron sectores internos que decidieron que este modelo estaba mal, sino que fue por un cambio mundial. Si cuando estalla en octubre del 29 la crisis en Estados Unidos y se expande después a todo el mundo, hay una caída muy brusca de la producción industrial, con una caída de la demanda global, y caen los precios también industriales, pero eso repercute finalmente en la demanda de los bienes primarios, porque hay una quiebra empresaria, porque hay millones y millones de desocupados, es decir, que no consumen y que no demandan en los países centrales, ¿no? Entonces hay una caída muy fuerte, tanto en el volumen de lo que nosotros exportamos, como en los precios. O sea que si uno suma la caída del volumen exportado, la cantidad, y encima con precios mucho más bajos, el valor de las divisas que ingresan se desploma. Por ahí, profesor, Sí. justamente, quizás en realidad quizás no, es contrafáctico pensar si había otra posibilidad a la cual Argentina podría haber tomado otro camino, ¿no? Lo que sí se nota, o se puede por ahí señalar, es que se encontró por ahí un responsable político, porque en realidad justo coincide con lo denominado surgimiento o cuando inicia la década infame, la denominada década infame, con el derrocamiento de lo que sería Irigoyen, la destitución de Irigoyen. Se intentó buscar por ahí al responsable, no viéndolo como algo mundial. ¿Tiene algo que ver? Está muy buena el comentario y la acotación, porque en realidad, pasado varias décadas después, cuando la Argentina tenía crisis, ya una vez, digamos, inserto el proceso de industrialización durante varias décadas, cuando apareció una crisis, los sectores, digamos, más reaccionarios, más concentrados en la economía, que añoraban inclusive ese modelo agroexportador, querían descargar la culpa de las crisis futuras en haber tomado un camino distinto, como si ese camino distinto fue tomado por sectores populistas que quisieron forzar una industrialización. Y en realidad justamente lo que vamos a ver, y está bueno lo que vos comentás, es que cuando la crisis del 30 golpea esta estructura agroexportadora de la Argentina, quienes toman la decisión de comenzar a cambiar en parte este modelo son los propios gobiernos conservadores, que son los que gestionan el Estado argentino a lo largo de la década del 30. Es decir, cuando se produce la crisis del 30, porque hay una caída tremenda del precio y del volumen de lo que exportamos. Esto afectó a toda la sociedad, pero también afectó a los sectores más poderosos, es decir, a los grandes terratenientes y a aquellos que estaban vinculados a negocios de comercio exterior, de negocio financiero, de exportación de bienes primarios. Entonces, se requería, desde la perspectiva de esos sectores concentrados, salvarle la papa a los ingresos y los negocios a esos sectores. Por eso es que el gobierno radical en ese momento no era ninguna garantía. Y por eso es el golpe de Estado. Ahí se inicia, en el 30, se inicia, bueno, una oleada histórica y periódica de golpes de Estado. Y ese golpe de Estado lo que va a traer son gobiernos, además de dictatoriales, después van a ser gobiernos que vuelven con el voto, pero con el voto fraudulento, los llamados gobiernos de la década infame, ¿no es cierto?, de los 130 gobiernos conservadores, pero que van a tener como característica que van a tomar decisiones desde el Estado, que van a ir modificando estructuralmente este modelo, y dando o sentando las bases para lo que va a ser una nueva etapa, que es la llamada etapa de industrialización por sustitución de importación. Pero esa etapa de industrialización por sustitución de importaciones, ahí cierro lo que vos me preguntabas, no fue generada por gobiernos populistas, como se sabe, normalmente se
se señala ahora la culpa de la Argentina, el populismo que trajo la industrialización y el Estado intervencionista, porque en realidad quienes iniciaron claramente esa etapa en la década del 30 fueron los gobiernos conservadores.